Vamos a empezar. Em, la clase pasada estuvimos hablando sobre la historia de la virología, em, a muy grandes rasgos de cómo se fueron descubriendo. Y si se acuerdan, las primeras características que se definieron eran de que eran partículas, que eran moléculas, perdón, que eran más pequeñas que las bacterias. O sea, eran tan pequeñas que pensaban que eran como una proteína o una toxina, pero se les hacía muy raro que se puedan como dividir. Solamente se multiplicaban, perdón, en medios vivos. En medios inertes no podían multiplicarse. A diferencia de las bacterias, les comentaba de que a las bacterias tú le das comida y la bacteria pues se duplica. Pero los virus necesitan células como tal para replicarse. Hay sus excepciones, en la biología siempre hay sus excepciones. Hay algunas bacterias, por ejemplo, que no se pueden replicar en medios inertes. Por más comida que tú le pongas, eh, por más que enriquezcas el medio de cultivo, no van a crecer a menos de que tengan células, ¿no? Eh, que esas tienen semejanzas. Una diferencia que marcamos mucho, además del tamaño y de esta parásitos estrictos que son los virus, es que los virus no tienen los dos materiales genéticos, o tienen ADN o tienen ARN. Y todo lo que entendemos por vida sí tiene ambos, ¿no? Hasta ahorita de lo que hemos platicado, la diferencia que marca al virus y que lo conceptualizan como que está entre la vida y la muerte. Ya después, cuando se empezó a visualizar, también se observaron características cristaloides. Y eso es porque muchos virus son tan geométricos que parecen cristales, pues a alguna vista. Por ejemplo, este, el virus del VIH, por ejemplo, si se fijan aquí en el esquema, lo ponen como con ángulos rectos. El de hepatitis también, el de adenovirus, tienen estructuras muy geométricas que pues asemejan como cristales. Entonces, esa característica es muy difícil que lo podamos visualizar también en estructuras biológicas. Sí se da, pero pues no tanto. Eh, Esto de a futuro, pues ya vimos que no era tan a futuro, o sea, que se utilizan a los virus como bioterrorismo. Comentábamos de que el COVID-19 ya está determinado que fue un virus de laboratorio. Em, pero en realidad es que, y esto sí lo comentamos, de que ahorita los virus se están entendiendo como parte del ecosistema y también se está viendo como una herramienta. O sea, utilizar virus para, para utilizarlos en lugar de antibióticos, por ejemplo, o para eh, dirigir medicinas o moléculas de forma muy específica. De hecho, a- algunas de las vacunas ya se hacen con tecnología de mutar virus y que el virus básicamente entregue el ARN mensajero para que las células ya sea sinteticen anticuerpos o sinteticen antígenos que puedan servir para el sistema inmune identificarlo y atacar al virus. El caso es que también se puede utilizar como una tecnología a nuestro beneficio. Entonces, ahorita el dilema que se tiene con los virus de que si están vivos o que si están muertos va más allá de eso. O sea, a los científicos lo que hacen es como poner en tela de juicio el concepto de virus y pues también entender los mecanismos. Aquí dice que más que preguntar si están vivos o muertos, la discusión actual se centra en qué lugar ocupan los virus en los sistemas vivos y cómo influyen en la definición de la vida. Y de hecho, hace poquito surgió, en 2019, surgió esta nueva visión de los virus que se llama neovirología, la nueva virología, que es entender cómo participan los virus en la evolución. Porque ahorita
como los virus no pueden vivir fuera de las células, ahora se está entendiendo que son parte de las células. Un virus se entiende que está vivo cuando está dentro de una célula y se entiende como inerte fuera de la célula. Algo así como las esporas de los hongos. Los hongos ya sabemos que están vivos porque tienen muchas características que entran en el concepto de vida, pero avientan esporas y las esporas son como semillas. Entonces, algo así lo está queriendo llevar esta nueva definición de la nueva virología, de entender a los virus como parte de la ecología y entender también que son estructuras o mecanismos que nos ayudan a evolucionar, porque detectan fallas en los sistemas celulares y pues la célula se tiene que adaptar a esa falla, digámoslo así, a ese virus, como un virus de computadora. Eh, la pregunta también es de que pues, los virus también evolucionan independientemente de las células y evolucionan mucho más rápido también que las células, eh, pues sí, que las células en general. Entonces es como la nueva visión que ahorita tiene la nueva virología. En este curso nos vamos a enfocar más que nada a la vieja virología, a entenderlo como parásitos intracelulares, no tanto romantizarlos y verlos como la simbiosis que hacen y bla, bla, ¿no? Pero pues se los platico pues para que también entiendan hacia dónde está apuntando el estudio de los virus ahorita. De hecho, ahorita estoy escribiendo un artículo que es un review de virus emergentes en cerdos y a la conclusión que ahorita estamos llegando es que ecológicamente los virus emergentes lo que están haciendo, más que generar lesiones en las células, más que generar la enfermedad como tal, es justamente provocar fallas en las señalizaciones de las células para alertar al sistema inmune y eso hace que otros virus o que otras bacterias afecten. Entonces, por ejemplo, ahorita ahí en Sonora, bueno, hace unos años había un brote de diarrea viral, diarrea epidémica viral porcina, que le dicen PEPT. Y les generaba una super diarrea a los lechones que los mataba y tenían mortalidad de que 90%, o sea, mortalidades muy altas. Entonces, toda la investigación se empezó a enfocar más que nada pues en el virus de la diarrea epidémica viral porcina, en el PET. Pero con esta nueva información que traemos es pues también hay que enfocarnos en en otros virus que no los estamos diagnosticando. Y en China sí. Entonces, apenas estamos terminando de escribir el artículo. Yo creo que el siguiente año lo mandamos a publicar. Pero pues ahí para que se vayan enterando. Em, no sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario hasta ahorita. Todo bien, ok. Bueno, antes de hablar de los virus, pues también les platico esto sobre el origen de los virus. O sea, hay dos teorías. Hay una teoría que habla que los virus se originaron a partir de los ácidos nucleicos y que estos evolucionaron y dieron a las células. Porque la teoría del origen de la vida nos habla de que moléculas simples se hicieron moléculas complejas y las moléculas complejas se hicieron más complejas y cada vez más complejas hasta formar las células. Entonces, durante ese proceso, aquí entra esta hipótesis, que las moléculas simples primero formaron ácidos nucleicos, ADN, ARN, y los ácidos nucleicos empezaron a tomar como una complejidad hasta formar los virus. Y los virus después evolucionaron a las células. Eso nos dice esta hipótesis. La otra hipótesis, que se le dice hipótesis reductiva, nos habla de que primero se originaron las células, aunque muy simples, como una bacteria, y los virus escaparon de las células y se independizaron. Son dos hipótesis que hay. Em,
Y entendiendo un poquito esto, por ejemplo, que los virus son entidades biomoleculares más abundantes y diversos del planeta. O sea, no, la verdad yo no me imagino la cantidad de virus que hay. Les tengo un dato ahí en la siguiente unidad que son como 10 a la 32 de virus por, por molécula de arena, no me acuerdo. O sea, es una cantidad exageradísima de virus que según esto hay por gramo de tierra y por mililitro de agua, algo así. Que digo, ay, no creo, o sea, no, no, no. Pero pues lo saqué de un libro, pues no me lo inventé ese número. Siento yo la verdad que están exagerando, pero lo que sí se sabe es que aunque la vida es muy, muy diversa, o sea, hay chorrocientos miles de especies de hongos y de bacterias, pues hay más de virus, ¿no? Entonces, por este dato dicen, pues serían a partir de ácidos nucleicos, o sea, porque si primero están los virus, pues hay más diversidad de virus, ¿no? Pero tenemos otro dato, que todos los virus conocidos, todos, sin excepción, son parásitos acelulares. Son parásitos intracelulares obligatorios, dicho de otra forma, ¿no? Necesitan una célula para multiplicarse. Entonces, si existieron antes de las células, ¿por qué no hay virus que puedan replicarse sin células, ¿no? Entonces, esta contradice a esta hipótesis y por eso algunos dicen que los virus son reductivos, o se orientan más a la hipótesis reductiva. Y otro, pues como no hay fósiles de virus, pues no podemos saber, ¿no? Eh, esta hipótesis también, a la primera que les estaba comentando, a la hipótesis de los ácidos nucleicos de origen precelular, también se le conoce como hipótesis de la coevolución, que los virus se originaron primero. Aquí, en un mundo primitivo, donde todavía no había moléculas, bueno, sí, ya había moléculas orgánicas, pero no había vida, se creía que había un mundo de ARN, y este mundo de ARN, que es un tipo de material genético, pues interactuaba entre ellos y cada vez empezaron a ser más complejos, había una diversidad, se generaron un linaje de virus y estos virus empezaron como a estructurar a las células. Eh, También se definía como una célula ARN y ya está evolucionó a una célula ADN, etcétera, ¿no? Esta es una hipótesis. Hasta ahorita lo que yo tengo entendido, no se ha llegado a un consenso científico de esta es la hipótesis definitiva. Eh, a mí, la verdad, me hace más sentido esta, la de virus primero, pero también me hace mucho ruido de que no existan, hasta ahorita que nosotros conozcamos, virus que sean autorreplicables. ¿Alguna duda, algún comentario hasta ahorita? Bueno, en el caso de la hipótesis reductiva, pues nos habla de que sí había células muy simples, células de tipo ARN, eh, que acuérdense que una característica del concepto de vida es que tuvieran ambos material genético, tanto ARN como ADN y la maquinaria en general. Pero pues esta hipótesis nos plantea que había unas células de tipo ARN con suficiente maquinaria que, que en una de esas el material genético se empezó a independizar, surgiendo los primeros virus, y luego infectándolos y luego generando como una diversidad. Entonces, esta hipótesis reductiva que habla de que primero hubo una célula, aquí los científicos empezaron a generar como diferentes hipótesis. Entonces, de la hipótesis reductiva salió la reductiva como tal y la de escape. Entonces, algunos hablan de que algunos virus pudieron surgir de la reductiva, otros que pudieron surgir del escape, etcétera, ¿no? Y aquí les pongo un poquito de los argumentos que toman para hablar de esto. Dice que la hipótesis reductiva dice los virus provendrían de células parasitarias o simbióticas que perdieron genes y estructura celular. O sea, con el objetivo de ahorrar energía y ahorrar, eh, pues sí, principalmente energía, componentes, y hacerse cada vez más simples, se fueron independizando. Por eso habla de una hipótesis reductiva, porque nos habla de que la célula en su complejidad fue evolucionando para hacerse más simple.
Y esta hipótesis está apoyada por los virus gigantes que comentaba, no creo que lo comentó, si Pablo, bueno, Pablo, porque es el único nombre que me acuerdo de la clase pasada. Pero pues alguien lo comentó. Sí, 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 levantaste la obvio, mano. mijo. Ah, ok, no estaba tan perdido. Em, entonces, esta hipótesis reductiva está apoyada, por ejemplo, en los virus gigantes que se han encontrado. Dice, algunos proponen un cuarto dominio de la vida, pero hay críticas por posibles transferencias horizontales de genes. Es decir, que nos hablen de que, pues sí, un nuevo reino en la vida y meter ahí a los virus, que yo digo que sí, porque para mí es un tipo de racismo, no, no racismo porque no son razas, es un tipo de especismo. Eh, pero bueno, yo digo que sí metan a los virus. Entonces, comentándoles, esto era lo que nos comentaba Pablo. Están las bacterias y que miden, o sea, unas bacterias pequeñas pueden llegar a medir 2 micrómetros. Y generalmente los virus que conocemos son como de estos, ¿no? Que es como una décima parte o menos de una décima parte de la bacteria. Esta imagen no está a escala, o sea, sería 10 veces más pequeño esta imagen que están viendo aquí, pero es más o menos como representación. Y estos son los virus más grandes que se han identificado. Está el mimivirus, que sí es de los virus gigantes, pero hay uno más grande que se llama pitovirus, perdón, que si se fijan es casi del tamaño de una bacteria. Es decir, este virus de aquí lo podemos visualizar con un microscopio normal, igual que el mimivirus. Todos los demás virus se pueden visualizar apenas con microscopio electrónico. Bueno, cerrando el paréntesis, ay, la teoría de escape nos habla, pues, que el virus básicamente se independizó, o sea, escapó de la célula porque hay material genético, y ustedes también lo tienen, que se llaman transposones, que es nuestro ADN normal, pero hay regiones que se brincan, o sea, sí, o sea, como que obviamente hay más ciencia detrás de ello, hay una explicación más compleja de eso, pero así en términos simples, el ADN como que muta, pero es una mutación donde literalmente un pedazo se quita aquí y se pone acá. ¿Por qué? Por sus... Entonces, esta teoría de escape está apoyada en este tipo de estructuras transposones. Y por plásmidos, que los plásmidos son como secuencias de ADN que tienen que tienen las bacterias. Tienen su cromosoma principal y tienen pequeños eh, secuencias de material genético que los ayuda como a estarse transfiriendo. Es como pasarse información, pasarse el chisme entre bacterias. De que, ah, mira, aquí están echando antibiótico, yo tengo aquí un hack para que no te haga el antibiótico y se los pasan entre ellos. Entonces, esta característica de material genético que brinca de un lugar a otro, como los plásmidos, los transposones, eh, propone pues también una hipótesis de que los virus pudieran haberse escapado de, de células complejas. De hecho, hay algunos virus, como el virus del VIH, que se cree que se originó a partir de un error de las células y que empezó, o sea, tal cual se escapó. O sea, tenemos las células de los changos, porque pues se originó primero en, dije changos, pero pues en chimpancés bonobos. Y ese material genético se empezó a independizar y formar un virus. Es una teoría. Luego platicamos más de eso. Ahorita para mantenerlo simple, pues en eso se apoyan estas teorías. Y hay otros científicos que dicen, no todo es negro, no todo es blanco. Hablemos de una hipótesis híbrida, pues donde pues, manejan, combinan todos los argumentos y generan como una teoría en general que le dicen así, teoría híbrida. Combinan los orígenes precelulares con el escape de los elementos génicos egoístas. Y pues ahorita las conclusiones que se tienen con el origen de los virus es que no hay un consenso, los científicos no se ponen de acuerdo, todas las hipótesis tienen evidencias y tienen refutaciones, o sea, eh,
por más debates y argumentos que se hagan, siempre hay un pero. Entonces, hasta ahorita no tenemos un consenso tenemos, no me incluyo yo. Es posible que distintos linajes virales tuvieran diferentes orígenes diferentes, entonces de ahí la teoría híbrida. Y pues sigue siendo un misterio. Hasta ahorita, ¿alguna duda, algún comentario con el origen de los virus? Todo Médico, mande. ¿podría poner la diapositiva del origen precelular? Es, esta, Ok, gracias. de nada. ¿Ya con eso? Sí, sí, sí. Ah, ok. Bueno, otra conclusión es que es una travesura de Dios. Algunas personas pues lo dicen, mi maestra de genómica eso decía, que los virus es una travesura de Dios, son bastante simples pero bastante complejos y son tan simples y tan complejos a la vez que no los terminas de entender. O sea, entonces dice, es una travesura de Dios. Ya, no se compliquen, no se compliquen. El origen de los virus fue espontáneo. Diosito lo mandó y ahí háganse bolas ustedes. En fin. Ahora sí vamos a hablar de los virus como tal, de sus características, de sus propiedades, cómo se clasifican, etcétera. Es decir, ya hablamos de la historia, ya hablamos de los debates científicos de los virus, ahora sí vamos a entenderlos. Porque también siento que hablé de muchas características de los virus, pero todavía no les había dado esa introducción. Entonces, espero que las cosas poco a poco vayan quedando más claras. Ahorita en esta imagen, esto es una representación de los virus. Son tan sencillos que los podemos representar en dos colores, en material genético y en proteínas. En material genético, proteínas, material genético y proteínas. O sea, son muy simples. Y bueno, para terminarlo de simplificar, o sea, por ejemplo, las bacterias, pues sí también tienen, es material genético, proteínas, lípidos y carbohidratos, ¿no? Dos cositas más, dos cositas menos. Pero si hablamos de los tipos de proteínas que tiene una bacteria, por más simple que sea, pues vamos a describir unas 2000 proteínas, unos 1000 carbohidratos, o sea, ya se diversifica la complejidad. Pero aquí, en este virus, por ejemplo, en este icosaédrico, podemos hablar de 6 proteínas, 7, y ya. Y me fui, es más, 5 proteínas y me sobran, me deberían de sobrar dedos. Hay algunos virus que son muy simples y virus que matan, o sea, que son simples y matan. No, no le quita lo patógeno. De este, bueno, em, para hablar sobre las propiedades de los virus, primero pues les platico de cómo están clasificados. Em, Hay una clasificación que se mantiene básicamente la misma clasificación de los organismos vivos. Tienen reino, filo, clase, orden, familia, género, especie. Igual que el perro, el gato, nosotros como humanos, etcétera. Es decir, podemos hablar de qué género de virus, de una familia de virus, etcétera, ¿no? Y esta taxonomía pues está determinada por el Comité Internacional de Taxonomía de Virus. Cada ratito le cambian nombres a los virus, em, o los reclasifican, etcétera. Para nuestro entendimiento, hay una clasificación que engloba a todos los virus del mundo en 7 grupos, que más adelante se los voy a platicar. Estos 7 grupos nos permiten entender muchísimo mejor a los virus. Entonces, es como, porque si quisiéramos hablar de cómo están clasificados los virus por este tipo de taxonomía, pues hay, no sé, 200.000 tipos de virus, pues o sea, son muchos, ¿no? En cambio, la otra clasificación que se clasifica básicamente por el tipo de replicación que tiene, por el tipo de material genético que tiene, nos permite clasificarlo en 7 grupos, perdón, y nomás sabiendo en qué tipo de grupo pertenece, podemos saber qué tanto va a mutar,
qué tan resistente va a ser, si se va a integrar en el genoma del huésped o no, etcétera. Y es esta, ¿no? Se le conoce como clasificación o sistema de Baltimore, que pues fue el científico que lo determinó. Y básicamente tienen 7 grupos. El primer grupo se llama grupo de ADN bicatenario, que sería este. Es un ADN como el de nosotros, ¿no? ADN de 2 cadenas. El segundo grupo nos habla de un ADN, pero ahora monocatenario. Mono viene de uno y nos habla que es de una sola hebra de ADN. Esta, por ejemplo, no la tenemos las células animales, no está presente. O sea, sí, no, pero nuestra forma de almacenar el material genético es como el grupo uno. Entonces, grupo 2 solamente es de una sola cadena, son más simples, como el parvovirus entra en esta clasificación. En el grupo 3, si se fijan, ya entra en ARN, son virus de tipo ARN. Y tenemos a los bicatenarios, que sería este aquí, que si se fijan, pues nos los dibujan igual que el grupo uno. La única diferencia es que uno va a ser ADN y otro va a ser ARN. Esta, esta forma de almacenar material genético no la tenemos nosotros. O sea, las células animales no almacenan información genética en forma de ARN bicatenario, perdón. O sea, si hay ARN, si detectan ARN bicatenario, a fuerzas es un virus. Entonces, algunas células tienen sensores de ARN bicatenario. En cuanto detectan ARN bicatenario, activan sistemas de alarma contra virus. Em, Como la secreción de interferón. Los interferones, que creo que ya llevaron inmuno. Entonces, ya más o menos saben de qué hablo. Ya llevaron inmuno, ¿me pueden confirmar? Para saber qué tanto les... Sí, médico. Ok, pues ya. En el caso del grupo 4, es ARN, pero de una sola cadena, coronavirus. Estos son muy sencillos. Estos de aquí, este ARN monocatenario es el coronavirus, que sería el 4, este de aquí. Esta es una molécula muy sencilla, muy simple y súper fácil de mutar. Por eso el coronavirus mutó, se adaptó y se distribuyó a diestra y siniestra. eh, y ahora es endémica. O sea, ya no es una pandemia, ahora está endémico, ya está instalado en nuestros ecosistemas ese virus de laboratorio. Luego tenemos el grupo 5, que es ARN monocatenario de sentido negativo. O sea, la única diferencia entre el 4 y el 5 es el sentido. Uno va de 5' a 3' y el otro de 3' a 5'. Luego, estos últimos dos grupos son virus cabroncitos. Son los retrovirus. Es el VIH. Estos son un tipo de ARN que cuando llega a la célula se inmiscuye y se integra al ADN o al genoma del huésped. Dicho en otras palabras, el virus, el material genético del virus se combina, se integra directamente al material genético del huésped, de la célula. Entonces, siempre que esa célula se vaya a replicar, siempre lleva un virus ahí. Por eso, hasta ahorita no hay una cura contra el VIH, porque literalmente tuvieras que hacerle edición genética a la célula, o sea, quitarle con tijeras ese pedazo de ADN para, para curarlo. Em, entonces, es un tema interesante. Y el ADN retrotranscrito, que también funciona un poquito como el ARN, pues pasa lo mismo, pero es ADN. Y estas tienen como una fase antes de integrarse. Entonces, con estas todavía tenemos estrategias terapéuticas. Pero el ARN retrotranscrito, que lo vamos a ver en una unidad sobre replicación viral, eh, donde les voy a explicar cómo se replica cada uno de estos y que puedan entender un poquito la complejidad de estos. Y entender cómo se replican, pues también nos pueden ayudar a tomar estrategias ya sea de control o de control a nivel epidemiológico o a nivel de bioseguridad o
control terapéutico. Entonces, no les voy a meter información compleja de Adiokis, pues. ¿Alguna duda, algún comentario con esto? Yo, médico, A ver, eh, dime. eh, tenía entendido que los virus tenían unas proteínas, que se llaman proteínas Spike, ¿no? Ah, pues depende. No todos Pero tienen proteínas los Spike. todos no, ¿verdad? No No. tienen. Por ejemplo, la pregunta que tiene su compañero, proteína Spike Spike viene como de espina. Aquí en esta imagen sí se puede ver, por ejemplo, este de aquí se puede definir como proteína Spike, ¿no? Es como una espinita que tiene. Pero si nos vamos al virus, por ejemplo, del ébola, ¿dónde está? Acá. O sea, algunas sí tienen como espinitas, ¿no? Que sí es común que las tengan, pero otros no. Entonces no es de a fuerzas. Algunos sí tienen muchas. El SARS-CoV, el SARS-CoV, el virus del coronavirus, por ejemplo, sí tienen ¿no? Unas más prominentes que otras. Y son relevantes porque estas proteínas de tipo spike o de tipo espina son las que el sistema inmune detecta. Entonces genera anticuerpos específicamente contra esas proteínas y las neutraliza. Entonces si se fijan dándole zoom a esta imagen, pues ya pueden visualizar esas espinitas que les hablo o que les hablamos. No alcanza a ver quién comentó. Pero otros no. Fíjense cómo la hepatitis no tiene. Entonces, por ejemplo, hacer una vacuna contra la hepatitis es un poquito más complicado porque no tiene proteínas spike tan fáciles de detectar. Tienes que detectar proteínas de la cápsula de zinc. Bueno, no, no voy a explicar eso. Ya iba a desviarme del tema. ¿Alguna pregunta, duda antes de continuar? Bueno, mm, después vamos a profundizar sobre cómo están clasificados, ¿no? Ahorita vamos a hablar sobre características generales. Primero que nada, como ya vieron en la clasificación de Baltimore, los virus solamente tienen un tipo de ADN y así los clasificamos, o ADN o ARN, nunca ambos. Hay diferencias, pueden ser de doble cadena, de una cadena, en sentido positivo, en sentido negativo, bla, bla, ¿no? Pero solamente tienen ADN o ARN y aquí se lo subrayo. Porque también, como lo comentamos, precisamente por esta característica lo quieren definir como una estructura que está entre la vida y la muerte, o entre la vida y lo inanimado. Em, Otro punto es que tiene una cubierta proteica. Es material genético protegido. Algunos son tan simples como eso, material genético con proteínas que lo recubren. Hay otros que son un poquito más complejos, que es material genético con proteínas y aparte como una envoltura. Em, Esta cubierta proteica dice que a veces pueden incluir lípidos, a veces proteínas e hidratos de carbono o carbohidratos, ¿no? O sea, como hay virus muy simples, pues también los hay complejos. Una característica importante es que no tienen un sistema metabólico propio, no pueden sintetizar ATP o NADPH o FADPH o GTP. Ninguna molécula que las células vivas utilicen para generar energía, estas estructuras o los virus no tienen capacidad para sintetizarla. Algunos lo único que pueden llegar a sintetizar es su propio material genético, pero, pero terminan utilizando proteínas que eran de la célula, entonces eh, no terminan siendo completamente autónomos. Entonces también por esta característica se considera entre lo no vivo. Luego dice, inducen la síntesis de estructuras especializadas capaces de transferir el ácido nucleico viral a otras células. Esta es la única función que tienen las células, los virus. Cuando un virus infecta a una célula, lo único que quiere es meter su cuchara para replicarse a sí misma. O sea, no quiere hacer daño, no quiere, o sea, no tiene como un propósito, no tiene objetivos de vida. Su propósito simplemente es autorreplicarse y ya. Entonces, pues eso, ¿no? ¿Dudas, comentarios con esto?
Dice, la cubierta viene siendo un virus envuelto. No específicamente. Respondiendo a la pregunta de Eileen, me voy a centrar en esta imagen para explicar. Por cubierta hace referencia a que cubre al material genético. Hay una forma de clasificación de los virus que pueden ser virus desnudos o virus envueltos. Los virus desnudos básicamente es material genético más proteína. Y esta es toda su estructura. Y hay virus que es material genético más una cápsula de proteínas y aparte una envoltura que asemeja a una membrana, que de hecho esta membrana en realidad era membrana de la célula, o sea, pero luego platicamos de eso. Entonces, por envolturas hace referencia ahorita a estas dos cosas. O bueno, yo quise hacer referencia a esto. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, dice, los virus son un conjunto complejo de macromoléculas orgánicas. Por macromoléculas hace referencia al ácido nucleico y a proteínas. De repente ya pueden meter lípidos y carbohidratos, ¿no? Pero pues este complejo de macromoléculas se ordenan entre ellas y así transitan en el ambiente, como simplemente unas macromoléculas ahí no pueden replicarse fuera de las células. Entonces, ahorita les comentaba que ahorita se entiende que un virus cuando está fuera de la célula no se considera vivo. Pero cuando ese conjunto de macromoléculas se introduce en una célula, ya se considera como una estructura viva, porque ya pues puede replicarse. Em, Aquí respondiendo a la pregunta también de Aileen, eh, una diferencia muy importante de hablar sobre si un virus está desnudo o está envuelto es la capacidad de resistencia en el medio ambiente. Por ejemplo, un parvovirus que se asemeja a que es un virus sin envoltura es muy resistente. Las proteínas son muy resistentes. Ocupan temperaturas de 60 grados aproximadamente para comenzar a degradarse. En cambio, los virus envueltos, que tienen una cubierta de lípidos, la grasa es, pues, es muchísimo más fácil degradarse. Entonces, por ejemplo, si llega un perrito a una clínica con parvovirus, se necesitan utilizar desinfectantes fuertes, cloro, cuaternatos de amonio, porque, por ejemplo, un simple limpiar así con agua, agua y jabón no basta. Hay virus que con agua y jabón te lavas las manos y ya, pero hay virus que no, o sea, que necesitan desinfectantes como tal para destruir la cápside y que pierdan su capacidad de infectar. Entonces, los virus envueltos, como el herpes virus o la influenza, suelen ser muchísimo menos resistentes. Entonces, por ejemplo, si en una granja saben que hay influenza, pues con una desinfección leve podemos estar seguros de que pues ya no va a haber influenza, ¿no? Por así decirlo. O si saben que hay influenza en el ambiente, pues nomás se lavan las manos. Bueno, pues usan cubreboca, pero pues con lavarse las manos con agua y jabón es suficiente con el herpes virus. Pero los virus desnudos no, son muchísimo más resistentes. Ahí sí hay que echarle cloro, alcohol, cuaternatos de amonio, dejar un ratito que haga efecto y luego ya limpiar. Entonces, dice aquí, pueden dispersarse ampliamente en el ambiente, en heces, en polvo, en fumites. Por ejemplo, muchos virus se transmiten de que están en las heces se van secando, se hacen polvo y se diseminan en el aire y pueden durar mucho tiempo en el ambiente y, y continuar con la reinfección. Por eso, por ejemplo, virus como el distemper, el virus del moquillo, el parvovirus, si sacas a un perrito a pasear, cachorro que no esté vacunado, puede ser que se contamine o que se infecte con parvovirus de alguna vez que estuvo ahí hace 6 meses, por ejemplo, ¿no? De ahí la importancia de, de, de vacunar a los cachorros y de no sacarlos a pasear hasta que ya
sepan que esté bien inmunizado contra, al menos contra parvovirus y moquillo. Porque, pues en el jardín, en el patio, no van a andar desinfectando las heces o los polvos, si acaso los recogen y ya, ¿no? En cambio, por ejemplo, virus como y la influenza o el herpes virus, pues el mismo calor del sol los va a matar. Aileen pregunta en el chat, entonces, ¿tanto como virus envueltos y desnudos van a contener esta cubierta que menciona? Sí, la diferencia de la cubierta pues va a ser el tipo de cubierta que tengan. Pueden tener, digamos, una cubierta que son los desnudos o dos cubiertas que son los envueltos. Bueno, es que yo así lo entiendo, pero aquí, por ejemplo, cuando hablamos de virus envueltos, hace referencia estrictamente a a la, a la capa de lípidos. O sea, yo hablando les dije envueltos como para que entiendan que el material genético está recubierto de algo. Pero envueltos hace referencia estrictamente a que tiene una capa de lípidos, como una membrana. Médico, entonces por eso el COVID fue tan difícil de destruir esa capa. Mm, en el caso del COVID era por el tipo de transmisión que tenía. O sea, llega a ti y se duplicaba muy rápido. Entonces, tú antes de que manifestaras síntomas, ya lo estabas transmitiendo. Entonces, como nuestra sociedad ahorita tiene mucha movilización, entonces cuando se detectaba en punto A, ya estaba en el punto Z, pues, o sea, cuando se detectó en China, ya estaba distribuida en el mundo, pues, o sea, no, y de todos modos seguíamos moviéndonos. O sea, por más alerta que hubo, alerta sanitaria, el mundo siguió y, y no pudieron cuarentenarlo. O sea, de lo rápido que se transmitía, no pudieron limitar a decir, de esta zona para acá, ya nadie entra, nadie sale. Porque ya era el mundo entero, pues no sé si me explico. Hay otros virus que se transmiten de forma más lenta, entonces que es mucho más fácil como dar un seguimiento a los síntomas y decir o sea, es mucho más fácil darle seguimiento a un virus que se transmite de forma más lenta y hacer como ahora sí la cuarentena, que es lo que pasa, por ejemplo, con el ébola. El ébola, el problema con el ébola es que no se sabe exactamente cuál es su vector o cuál es su hospedero principal. Pero como se transmite súper lento, o sea, es muy fácil de limitar el área de la enfermedad. La influenza es otro virus que se transmite muy rápido, igual que el coronavirus, eh, que son los que se transmiten por vía respiratoria. Pero, por ejemplo, en algún punto, por ejemplo, la gripa antes era mortal. O sea, la peste negra arrasó con media Europa o más de la mitad de Europa. Pero los virus lo que tienen también es que se van adaptando a nosotros. O sea, ahorita nos da influenza y pues de repente sí nos sentimos mal, pero no nos mata, ¿no? En la gran mayoría de los casos. Pero antes era, te da influenza, ya, adiós, te moriste. Igual con el COVID. Lo que tenía el COVID era de que su porcentaje de mortalidad era menos del 4%, pero como se transmitía súper rápido, ese 4% de 8 billones, pues es mucho, ¿no? Alondra pregunta, entonces, ¿no servía el gel que daban en todas partes? No. O sea, servía para desinfectarte las manos, sí, y si traías COVID en las manos, pues sí se iba a morir, pero pues lo ibas a estar desechando por nariz, o sea, estaba de que en el ambiente, pues ya. Sí, de hecho, en África, en ciertas zonas de África, dijeron, el COVID es mentira, aquí vamos a seguir la vida normal. Y siguió la vida normal. No hubo una elevada mortalidad, no cerraron trabajos, no nada. Lo que afectó a nuestra sociedad en realidad fue el pánico que se generó. O sea, y pues, por una parte con justa razón,
porque pues 4% de mortalidad sí es mucho, hablando de 8.6 billones de personas. Pero en África no se vio reflejado, a lo que yo tengo entendido, porque como en el mundo sí estaba habiendo gran cantidad de mortalidad, al compararlo con África como que no era significativa el aumento de mortalidad. Entonces, fue un caso de estudio porque, ¿qué rayos de que en África no están tomando medidas de bioseguridad? O sea, están llevando su vida completamente normal y nosotros paramos todo para que el virus no circulara, pero el virus siguió circulando. Entonces, yo en esos momentos, pues yo estaba haciendo la maestría y como que apenas andaba entendiendo los virus y se me quedaba de que, pero ¿por qué tanto show? ¿Por qué tanto rollo? Y yo fui un covidiota. Pero pues también tenía eh, o sea, bueno, voy a hablar de más. Sí me cuidaba, obviamente, porque pues estaba mal visto no cuidarse, pero tampoco era como que, ay, no, me voy a morir. Muchas personas, cuando, bueno, algo que tenía el COVID era de que baja tus niveles de oxigenación, entonces sentías como que te falta la respiración. Y no sé si alguno de ustedes haya sentido un ataque de ansiedad, pues también te falta la respiración. Entonces muchas personas sentían esa falta de respiración y entraban en un ataque de pánico de que a la bestia, pues me voy a morir porque no te le están diciendo que te vas a morir. Y era un círculo vicioso, o sea, ataque de pánico, el coronavirus hace que respiras menos y el coronavirus se duplicaba más fácil si no había oxígeno. Entonces, cada vez más oxígeno se replicaba más hasta hacerlo mortal. Entonces, uno de los problemas que hubo en el manejo de la pandemia, pues fue también meter mucho miedo. Madai Mileses dice, supuestamente están saliendo casos de mucho COVID de nuevo, terminará siendo igual de riesgoso que antes, o se afectaría tanto el virus. No, de hecho, como ahorita les comentaba, el virus cada vez se va adaptando a nosotros y haciéndose cada vez menos infectivo. De hecho, las nuevas cepas que están saliendo del COVID, y como no es tan alarmante, no se distribuye tanto esta noticia, pero se va adaptando a nosotros y por lo tanto es menos riesgoso. Igual que la influenza. De repente sí pudiera haber el caso de que salga una cepa más infectiva, pero como la gente ya se les pasó, o sea, ya no ocurre esa paranoia colectiva que teníamos como el mundo entero, pues. O sea, ya ahorita si alguien le da COVID, pues de que, pues X, me voy a mi casa, descanso un rato, me dan medicina y ya, no te intuban, pues, no te... Sí, porque era aislarte, meterte al hospital y pues ya no salías, porque te intubaban, por lo que ustedes quieran. De hecho, ahorita eh, ya se sabe que el intubar a los pacientes básicamente potencializaba la enfermedad. Y eso era lo que hacían, entonces aumentaba la mortalidad. Bueno, ¿alguna duda, algún comentario con el tema o la diferencia entre virus desnudos y virus envueltos? Alondra dice, pura negligencia. No, Alondra, era pura ignorancia. O sea, a los médicos les decían, sigue este protocolo y pues a seguir el protocolo. Ignorancia. Doc, tengo la manita levantada. Ay, perdón, perdón. Junuen Carrillo. Nada, es que le quiero hacer una pregunta. Ajá. ¿Cuál es el tiempo de vida de un virus en el ambiente? Porque, por ejemplo, he escuchado que si algún lugar, por ejemplo, un lugar de tierra, si está infectado y tú metes un animal, pues sano o que no tiene, bueno, que tiene las bajas las defensas así, se puede llegar a infectar. ¿Es acaso eso cierto? Sí, pero depende del virus. O sea, Ok. si es un virus sin envoltura, como el parvovirus, va a durar ahí mucho tiempo. Creo que el parvovirus puede durar hasta 9 meses. O sea, mucho tiempo. Pero si es con envoltura, el mismo calor del sol lo va a matar.
Entonces, depende del tipo de virus. De ahí que le haga énfasis en este tipo de estrategias que vamos a tomar. Porque, por ejemplo, tú decirle a un productor, vamos a desinfectar toda la granja con amonios cuaternarios y me tienes que dejar la granja, no sé, 2 días vacía para yo hacer bien la desinfección. Si es por un virus de influenza, todo ese dinero que se está perdiendo por tomar esa decisión, pues es dinero tirado a la basura, porque con una desinfección rápida, suficiente. Pero si es un virus desnudo, como el parvovirus, ahí sí tú puedes justificar, déjame 3 días la granja limpia para yo poderla desinfectar, y eso va a valer la pena, porque si no lo desinfectamos así, el virus va a seguir y pues se te van a morir los animales. O sea, este tipo de conocimientos tan sencillos que podemos ustedes entender, pues les puede llegar a tomar decisiones importantes que, que pues ahorra dinero. Que en este mundo capitalista pues todo es dinero. Dinero es dinero, 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 dinero. Bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí. Para que suban sus apuntes, para que vayan a cenar y etcétera.